Es viernes, ya empezó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, con Marco Antonio Caram y Daniela Labra Cabrero, vamos a platicar de qué es el budismo y su actual presencia en México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. En este programa hemos hablado de diversas religiones y de la necesidad intrínseca del hombre en creer en un ser superior a quien poder encomendarnos. Precisamente en estos tiempos difíciles de pandemia necesitamos, o muchos necesitan, esa fuerza espiritual para salir de esta pesadilla que trajo el COVID-19 al mundo. Es por eso que hoy vamos a hablar, tenemos de hecho esa deuda pendiente, porque hoy vamos a hablar del budismo, una religión, doctrina filosófica y espiritual que no cree en un dios, sino en las enseñanzas de Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda, un maestro que conduce al desarrollo espiritual de cada individuo. Para hablar de qué es el budismo y su presencia actual en nuestro país, saludo a Daniela Labra Cabrero. Ella es directora general de Atentamente. Daniela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Leo, muy buenas noches, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí, es un privilegio estar contigo y con Tony Caram en este foro. Muchas gracias, Daniela, por acompañarnos, y también le agradezco a Marco Antonio Caram, él es presidente y fundador de la Casa Tíbet de México. Marco Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Un gusto de nueva vez estar aquí en tu programa. Bueno, pues teníamos pendiente, la verdad, este programa, porque pues hemos hablado de la religión católica, de la religión judía, del Islam, también hemos hablado, y bueno, pues yo creo que hay que ser plural y hablar de otras creencias. Y te pregunto, Daniela, ¿se puede considerar al budismo como una religión? Gracias, Leo. Pues yo creo que en un sentido se puede considerar el budismo como una religión, porque de alguna manera tiene ese sentido de religarnos con algo. Pero como tú bien decías, el budismo no es una religión teísta, es una filosofía de vida también que pretende reconectarnos con nuestro verdadero potencial y con algo que anhelamos mucho. Me decían al invitarme a este programa que el budismo está de moda, y creo que lo que está de moda o simplemente se hace más evidente es nuestra búsqueda de un bienestar genuino. Y para el budismo ese aspecto es algo asequible, es decir, cuando te religas o reencuentras con tu propia naturaleza, tu propio potencial humano y trascendente, más allá de simplemente ser un ser humano, entonces es volver a encontrarte. En ese sentido sería una religión. Eso es posible, y el budismo está estructurado para dándote la metodología para lograr ese religarte con tu propio potencial, ¿no? Con esa trascendencia. Entonces, en ese sentido sí podríamos decir que es una religión, y también tiene ciertos aspectos, por supuesto, rituales y demás que pueden parecerse o verse como una religión, pero como también es otras muchas cosas, ¿no? Y como no es una religión teísta, a veces desde nuestra religión judeocristiana nos puede ser más difícil entender una religión que no sea una religión teísta. A ver, entonces, Marco Antonio, ¿se puede ser católico, cristiano, judío, musulmán, en fin, y a la vez ser budista? Leo, como mencionaba Daniela, la tradición budista, que por cierto es una de las tradiciones espirituales y psicológicas más antiguas de la humanidad, precede en su formación casi 700 años a la era cristiana en general. Bueno, puede abordarse naturalmente desde diferentes dimensiones y puntos de vista. Es, por un lado, en efecto, una tradición espiritual, lo es, y en ese sentido nos ofrece un vínculo a lo que comúnmente concebimos como una religión, dado el hecho de que afirma y concibe que nuestra naturaleza esencial, la de los seres sensibles, entre los cuales estamos nosotros los seres humanos, no es una que puede reducirse meramente a componentes materiales. Esto es, que nuestra naturaleza no puede
concebirse como una mera propiedad emergente del organismo físico, de las funciones del cerebro, de la red neuronal, sino que preexiste a la conformación del cuerpo, puede operar a distancia o en independencia del mismo en diferentes estados de conciencia a lo largo de la vida, y durante la transición del morir abandona el cuerpo y manifiesta eterna continuidad. Es por eso que la tradición budista precisamente puede concebirse como una tradición espiritual. Pero es una tradición religiosa, pues depende mucho de lo que naturalmente se comprende y concibe como una religión. Si por religión pues planteamos la creencia en un ser superior, creador y administrador del mundo, y abordamos ese tipo de pensamiento desde una perspectiva revelada y dogmática, y no lo digo negativamente, simplemente con el objetivo de explicar la aproximación religiosa y espiritual que a nosotros, como occidentales, nos es familiar en un contexto judeocristiano, pues ahí tendríamos que afirmar que el budismo, como se le conoce más propiciamente el Buda Dharma, no es una religión. Pero es una religión en el sentido más primario de la palabra, porque, como decía Daniela, pretende, y esa es la etimología de la palabra latina religión, religar, religare, ¿a qué? Al individuo con su dimensión superior, que la tradición budista, como otras tradiciones espirituales, plantea no es material, es espiritual. Y es en ese contexto que es una religión. Pero también es una filosofía de vida que lo que pretende es acercar al individuo una comprensión más honda y correcta de la realidad. Y quizá una de las mejores definiciones que podemos compartir de esta tradición es una clásica india que denomina a la tradición con un término sánscrito conocido como Adhyatma Vidya, que quiere decir la ciencia de la conciencia. Ulteriormente, esto es lo que el Buda Dharma es, una ciencia de la conciencia. ¿Puede uno practicar el Buda Dharma desde la perspectiva de otras tradiciones espirituales o desde la óptica de otras ideologías, inclusive el materialismo? Sí, sí lo puede hacer. Okay. Pero también en un contexto, porque evidentemente la tradición budista, el Buda Dharma, tiene y plantea varias diferentes metas de desarrollo evolutivo. La más primaria es la consecución del bienestar genuino en esta vida. Puede cultivarse, aprovecharse la mecánica de desarrollo cognitivo, espiritual, contemplativo que ofrece el Buda Dharma para lograr esta meta en la vida, independiente del trasfondo con el que al mismo arribamos, sí. Pero ¿cuál es la meta ulterior del Buda Dharma? Es mucho más ambiciosa que la consecución del bienestar genuino. Es un estado conocido como Buda. Y la palabra Buda, que por cierto no se circunscribe o limita al fundador de la tradición, la palabra es un adjetivo, es un epíteto a Siddhartha Gautama. Y la palabra Buda no quiere decir el iluminado como comúnmente se traduce. La etimología correcta es el despierto. Se refiere a un individuo que ha logrado, y que asociamos con el término despertar, por ejemplo, en el tránsito entre vigilia y el dormir, lucidez. Alguien despierto es alguien lúcido. Eso quiere decir alguien que es consciente y que puede entender y discriminar entre la apariencia y la realidad. La tradición budista parte de un presupuesto elemental. La realidad existe de forma distinta como a nosotros aparece. Y la incapacidad de establecer esa distinción entre la apariencia y la realidad opera como la causa y detonador del sufrimiento y el dolor en la vida. Ser un Buda es entonces ser alguien lúcido, consciente a la naturaleza de la realidad, que no coincide con la manera en que éste aparece a nosotros. Déjame comenzar, Daniela y Marco, con el origen de esto, y efectivamente es Siddhartha Gautama. Si nos pueden hablar de quién fue Siddhartha Gautama, de su enorme influencia, desde luego, en Oriente, en fin, es el personaje, digamos, el que comienza esta tradición espiritual, Daniela. Así es, Leo. Creo que Tony sería el que mejor te puede hablar de Siddhartha Gautama realmente, pero bueno, por decir que es un personaje histórico y él podrá andar, creo, mucho mejor que yo, sobre todo en el significado de la vida de alguien como Siddhartha Gautama. Pero este es un personaje histórico de hace 2500 años que vive en India y nace en la frontera de lo que hoy es Nepal e India, y que realmente es un revolucionario dentro de ese mundo en el que él nace, ¿no? Ese mundo del hinduismo, que es ya un mundo de milenios de espiritualidad, donde está muy conformada ese tipo, claro, es muy diverso también, pero está muy conformada esa estructura religiosa. Y llega él como un revolucionario en donde además puede integrar a su misma tradición no solo a ciertos estratos de la sociedad, que es una sociedad de castas, sino a todo el mundo. Y trae este mensaje importantísimo de cómo puedes tú
él, como se hizo, despertó, como dice Tony, de la misma manera que él despertó, lo que señala, y eso es algo creo muy diferente para nosotros en un sentido, es que cada uno de nosotros puede hacerse un Buda. Es decir, no es un privilegio de Siddhartha Gautama hace 2500 años, es una posibilidad real para todos nosotros. Y creo que en eso Tony sería la mejor persona para contarte más del Buda. Digo, creo que Tony podemos hacer un programa nada más del personaje, ¿no? Pero pues rápidamente cuéntanos quién fue Siddhartha Gautama, ¿no? Pues Siddhartha nace en el seno de una familia real en una pequeña ciudad-estado en el norte de la India actualmente, conocido como el reino de Kapilavastu, el hijo primogénito del monarca de esta ciudad, de este pequeño estado himaláyico, y se dice que viene al mundo en el medio de una variedad de diferentes augurios. Su madre, la princesa Maya, experimenta sueños visionarios en donde concibe que traerá en síntesis al mundo a una persona dotada de habilidades especiales. Cuando Siddhartha nace, su padre, el rey Shuddhodana, pide a un vidente sabio, un astrólogo llamado Asita, que haga una especie de carta astral, un estudio del potencial vital de su hijo. Y este individuo, este sabio, ampliamente respetado en la corte del padre de Siddhartha, le comparte dos potenciales vitales para su hijo. El primero es que se convierte en lo que se llama en la tradición india un chakravartin, esto es, en un monarca universal. Y el segundo es que se convierta en una persona dotada de luminosidad espiritual, esto es, de un Buda, de alguien despierto. Evidentemente el padre de Siddhartha, que era un rey, pues concibe y aspira a que su hijo le dé continuidad a su proyecto de vida, uno político, uno económico, etcétera, y hace todo lo posible a lo largo de la infancia, adolescencia y juventud de Siddhartha para orientarle en esta dirección. Sin embargo, se dice que Siddhartha pues está movido por esta muy honda y profunda aspiración espiritual. Gradualmente se da cuenta que esa condición de vida, que los lujos del palacio y de la vida noble no le aportan bienestar genuino, que tan solo le ofrecen un tipo de bienestar más primario y disminuido, que comúnmente confundimos con el bienestar genuino, que es el placer hedónico, el sensorialmente condicionado, y que tiene y manifiesta una limitante estructural muy importante. Es, por definición, siempre temporal y es relativo. ¿Por qué es temporal? Porque, bueno, evidentemente emerge en dependencia del contacto de nuestras bases sensoriales con un estímulo que concebimos placentero, y termina naturalmente cuando ese contacto se distancia, cesa o desaparece, lo cual no es común sino certero. Y dos, es relativo. ¿En qué sentido? En la interpretación que el perceptor tiene de ese estímulo. El estímulo que nosotros comúnmente interpretamos como agradable, y ese es uno de los grandes descubrimientos de Siddhartha, no posee identidad o realidad objetiva o intrínseca. Suena complicado, pero en realidad es fácil. Con un ejemplo podemos ilustrarlo. Cuando nosotros interactuamos sensorialmente con un estímulo placentero, digamos, ¿qué te gusta? Un pastel de chocolate. ¿Cómo es que el pastel de chocolate a nosotros aparece? Aparece como sabroso en sí mismo, independiente a los condicionamientos que nos hacen verlo como sabroso y a variables subjetivas que hacen que ese estímulo a nosotros así aparezca, como el hecho de tener hambre. Pero la realidad es que cuando uno no tiene hambre y cuando uno no está socializado al gusto del pastel, el pastel no aparece de esa manera, por lo que el pastel no posee esa identidad intrínseca, esa cualidad sustancial positiva. Así entonces, todos los placeres sensoriales son temporales y relativos. Terminan y no nos ofrecen bienestar genuino y duradero. Siddhartha eventualmente se da cuenta que su forma de vida es, en ese contexto insatisfactorio, renuncia a la misma y emprende una aventura excepcional de investigación para tratar de hallar los medios que le puedan aportar esta meta, la de el bienestar genuino y duradero. Tras una variedad de aventuras y de toda condición de búsquedas, eventualmente él logra, en soledad, a través de un proceso introspectivo y de investigación íntima, el entendimiento de las causas que producen el dolor,
como el entendimiento de aquellas que propician el bienestar y la felicidad y nos liberan de una vida dominada por hábitos y tendencias inerciales, compulsivos e inconscientes. En otras palabras, obtiene el despertar y la iluminación. E ilustra el sendero que a todos nosotros puede conducir a la misma meta y el mismo objetivo. Esa es la trascendencia del descubrimiento y la revolución interior que pues dirigió y capitaneó el Buda histórico Siddhartha Gautama. Bueno, déjenme, Daniela, Marco, tengo que hacer, Marco Antonio, Tony, Karam, hacer una breve pausa y regresamos. Estamos hablando sobre budismo, también vamos a hablar de cómo se encuentra esta tradición espiritual, esta religión aquí en nuestro país. Regresamos. Regresamos con Marco Antonio Karam y Daniela Labra Cabrero. Estamos hablando sobre budismo, sobre esta religión, esta tradición espiritual que busca el desarrollo personal de los individuos, algo que desde luego estamos necesitando y vaya que lo necesitamos urgentemente en estos tiempos de pandemia. Daniela, déjame preguntarte, porque ustedes ahí enfrente tienen a este conductor que le cuesta mucho trabajo estos temas espirituales, tengo que decirlo, ¿no? Yo soy un escéptico por naturaleza. Y les quiero hacer una pregunta personal. ¿Cómo llegaron ustedes al budismo? ¿Cuál fue su experiencia personal, si nos las pueden relatar? Claro que sí, gracias, Leo. Mira, yo te cuento, yo estudié biología. Sí. Y mi especialización fue hacia las neurociencias. Y yo siempre he estado interesada en el aspecto de cómo opera y cómo funciona la conciencia. Entonces, justamente el budismo que me dio, como bien dice Tony, el budismo es una ciencia de la mente. Y entonces cuando yo encontré esta estructura filosófica, y no solo de filosófica, sino de esta ciencia de la mente, de explicar cómo funcionas, cómo operas, cómo piensas, por qué estás teniendo estos patrones dañinos que te están haciendo infeliz. Era algo muy sencillo. Yo tenía 20 años, conflictos como los que uno tiene a esa edad y tiene distintos de toda la vida. Y lo que a mí me brindó el budismo fue una explicación muy clara de la causa de mis conflictos y cómo podía cesar esos conflictos, que eso es lo que el budismo propone y tiene una metodología viva, que muchas religiones quizás no han perdido por esto o aquello, una metodología contemplativa viva, que permite saber cómo entrenar tu mente para romper esos patrones negativos que causan lo que llamamos como un sufrimiento autogenerado. Entonces, para mí fue como una cosa... Pero a ver, Daniela, déjame preguntarte, ¿cuál es la diferencia con una, digamos, terapia conductista moderna que precisamente tiene ese objetivo de cambiar los patrones de comportamiento? Yo creo que hay como varias diferencias, Leo. Nosotros, sí. Yo, por ejemplo, una cosa que quería como complementar, algo interesantísimo, es que de hecho la ciencia contemporánea se ha puesto a estudiar los efectos del entrenamiento mental budista y creo que tiene distintas diferencias. Una es, como bien hablaba Tony, del nivel al cual puede alcanzar el budismo o trasciende el budismo, porque en la terapia general, y no quiero con eso desde luego descalificar la profundidad de ninguna terapia, lo que estoy diciendo en la terapia psicológica por todas sus variantes contemporánea, pues te quieres hacer como un neurótico funcional, ¿no? ¿Cómo funciono mejor con mis limitaciones? El budismo es trascendente, el budismo te dice puedes trascender absolutamente todas esas limitaciones. Y esa es una diferencia fundamental, pero lo que es también interesante, Leo, para alguien como tú, o si quieres como yo, o como mucha que yo conozco en ciencia, y por ejemplo, hemos llevado estos aspectos también al ámbito educativo, formal, ¿no? ¿Cómo aprovechas estas metodologías y ese entendimiento de la mente y del bienestar como una habilidad? Como bien dice Tony, tiene, como te estaba diciendo, hay un aspecto trascendente, pero hay un aspecto muy pragmático para alguien como tú o como yo, ¿no? Es decir, sí me la paso mal y en la pandemia me la estoy pasando mal, y si antes me la pasaba mal y hay un aumento de la depresión en el mundo, problemas de salud mental con la pandemia, por ejemplo, esto se exacerba, mis relaciones con otros son más difíciles y el budismo te da todo un marco de decir cómo
trabajas con ese bienestar como una habilidad. Entonces, la primera aproximación, que lo que ha hecho la ciencia es validar todo eso y decir, a ver, ¿qué le pasa? ¿Por qué vemos a personas que han entrenado con esta metodología sobre su atención, sobre su capacidad de empatizar con otros, sobre su capacidad de entenderse mejor a sí mismo y no proyectar falsedades sobre quién es el mundo en el que vive? Cuando la ciencia estudia a esta gente que se ha dedicado millones de horas, bueno, no millones de horas, eso sería, pero decenas de miles de horas a entrenarse de esta manera, ven una diferencia sustantiva en su capacidad de poner atención, en su capacidad de empatizar con otros, en su capacidad de responder mucho más eficazmente ante los retos de la vida. Y dime a quién no le sirve eso, Leo. No. A quién no le serviría para estar más presente, ¿no? Con menos cuentos ahí perdido. A quién no le serviría fortalecer la capacidad de relacionarte mejor con otros, ¿no? De entender a otros, pero no como una, bueno, hay que ser bueno y tolerante, ¿no? Sino que realmente transformes tu manera de ver para que puedas realmente estimar a ese otro como un igual, no como una idea, porque todos somos buenos para las ideas, pero lo que te da el budismo es el cómo transformo una idea en una realidad, cómo me hace cambiar mi hábito emocional, no solo mi hábito, ¿no? Sino que mi tolerancia, mi capacidad de querer al otro, de pensar en el otro, algo que necesitamos profundamente en este país, en este momento, esa capacidad no se vuelva nada más una teoría, es para pasar de lo que entendemos en términos pedagógicos, de un conocimiento intelectual, sí, sería bueno, ¿no? Sí. Ser más atento, sería bueno saber gestionar mis emociones y no enojarme tanto, sería bueno, ¿no? A pasar a un conocimiento que se llama operacional. Puedo hacerlo, puedo ver cómo surge el enojo y querer matar a 3, ¿no? Y querer escribir una cosa horrible en el chat, ¿no? De tu programa, pero puedo verlo, puedo tener la introspección, puedo regularme y no como una represión de mi emoción, sino entender la naturaleza de esa emoción como algo transitorio, algo que me dice y distorsiona mi realidad y que puedo, ¿no? Gestionar de otra manera. Y yo creo que eso es la gran fuerza del budismo y lo hace tan contemporáneo y tan útil. Para ti o para mí, o por ejemplo, te digo, ahorita lo llevamos al ámbito educativo dentro del marco de las habilidades socioemocionales. Sí. Porque si hay algo que vemos que nos falta y la pandemia ha resaltado, ¿no? Es la capacidad de estar como a solas con nosotros mismos en nuestros aposentos tranquilamente y en una buena relación con otros, ¿no? De lidiar con la depresión, de lidiar con la angustia. Y el budismo tiene todo este aspecto de cómo hacer eso de una manera muy práctica, muy a profundidad. Entonces puedes convertirte en budista, integrarte al aspecto religioso, al aspecto trascendente espiritual, o puedes tomar este aspecto muy pragmático de decir, hay una ciencia de la mente probada, además hoy por nuestra ciencia contemporánea, como eficaz para transformar estos patrones habituales negativos y generar hábitos mentales saludables, ¿no? Claro. Una mente sana. Tony, ¿cómo llegaste tú al budismo? Cuéntanos esa experiencia y sobre todo cuéntasela a alguien tremendamente escéptico en estas cosas como soy yo. Bueno, pues en mi caso la historia es un poquito más compleja y quizá muy difícil de digerir para una persona de una mentalidad reduccionista material, pero desde muy pequeñito yo tenía pues como un vínculo, primero, con la cultura del Tíbet, con el país Tíbet en general, y después con su espiritualidad en general. Mi madre decía que cuando era muy pequeñito, por ahí de los 3 años, cuando apenas uno empieza a hablarle, le comentaba que por qué había nacido en México y por qué no había nacido en el Tíbet. Así que en mi caso muy particular diría yo que ese vínculo con el budismo y el pueblo y la nación tibetana y su civilización viene acorde a como pensamos en el budismo de vidas previas, ¿no? Y después tenía pues sueños especiales en donde soñaba con un país de grandes montañas, hombres vestidos de vestido, que es la manera en que un niño concibe a alguien con un hábito monástico, peleas tremendas en donde estos monjes eran asediados por soldados acorde a la ocupación china del Tíbet del 50, y después, un poco más grande, pues llegó a mis manos un libro que se llama El Camino de las Nubes Blancas, que es el testamento espiritual
de uno de los primeros lamas occidentales, Anagarika Govinda, un alemán, quien tuvo en la década de los 30 la oportunidad de conocer un gran maestro tibetano en Darjeeling, en India, Domo Geshe Rinpoche, viajar al Tíbet por ahí de 1933, ¿verdad? Y bueno, pues ahondar en esta espiritualidad como uno de los primeros occidentales de lograr este objetivo. Y cuando yo leí a los 8 años ese libro, para mí fue una revelación que me dijo internamente, pues este es el entorno al que pertenezco. Y de ese momento en adelante, pues dediqué mi vida a el vincularme, aproximarme al Tíbet, hasta que eventualmente tuve la oportunidad de conocer al Dalai Lama, y bueno, pues yo mismo llevar a cabo mi entrenamiento como un maestro budista. Oh, qué interesante, caray. Es que, caray, cuando tú dices que crees que es que te viene de vidas anteriores, eso, alguien que cree en la ciencia difícilmente lo puede creer, Tony. No necesariamente si lo abordas desde la siguiente perspectiva. A ver. Cuando concebimos a la energía, ¿verdad? Sí. Como una realidad, un fenómeno que no se crea ni se destruye, se transforma, ¿no es cierto? Sí, sí. Es el principio primario de la conservación de la materia de Newton y de Lavoisier, ¿no es cierto? Sí. Bueno, sí. Si lo concibes desde esa manera, yuxtaponlo así. La conciencia es una energía lúcida. Y puesto que la conciencia es una energía lúcida, tampoco se crea ni se destruye, simplemente se transforma. La conciencia no tiene un principio absoluto, la conciencia no tiene un fin absoluto. Precede a la conformación del cuerpo y subsiste a la desorganización del mismo. Es una entidad, ¿verdad?, en ese contexto eterna. Y si lo ves desde esa perspectiva, la noción del renacimiento no es tan exótica y compleja, ¿no? Bueno, y tú como bióloga también lo crees, Daniela, o sea, porque tú tienes esta otra parte también científica. Así es, Leo. Bueno, déjame decirte una cosa que no he dicho. ¿Por qué llegué yo al budismo? La culpa es de este señor Marco Antonio Karam, que está aquí. Porque verdaderamente él y otros maestros que yo vi, y ahorita contesto tu pregunta, a mí me inspiran de una manera que ningún biólogo, por más que yo admire, ningún científico, ninguna persona me inspiró. O sea, yo podía ver a científicos decir, qué brillante persona, pero yo no quería ser como esa persona, ¿verdad? Sí. En cambio, cuando yo veía a alguien como Tony, cuando yo veía como otros maestros, como puedo ver al Dalai Lama, digo, yo sí quiero ser así cuando sea grande. O sea, ¿qué comió que yo quiero eso? Porque es una manera de estar y de ser que para mí es sumamente inspiradora. Lo que yo veo, Leo, es algo muy clásico dentro de la ciencia. La ciencia a veces tiene este aspecto donde se encierra en sus propios dogmas y no puede ver más allá de lo que establece también, ¿no? Eso lo decía Heidelberg, no es que lo diga yo y que yo sea ninguna conceptualista, es decir, a veces no, como él decía, estás dentro de un barco de metal con una brújula y pues la brújula se autorrefiere al barco de metal, ¿no? O sea, y eso le pasa a la ciencia. En este sentido ha habido grandes revoluciones, por ejemplo, desde la física, ¿no? Donde dices esta gran revolución donde la relatividad, todos mal que bien hemos oído, ¿no? Que tiene que ver el que mira influye la realidad, por resumir, pero no ha llegado esa gran revolución a la biología. Esa gran revolución donde podamos pensar más allá no ha llegado. ¿Por qué? Porque seguimos diciendo estamos hechos de, o sea, nuestro quehacer, estamos hechos de átomos sólidos, ¿qué? ¿No? Y seguimos ahí, o sea, no ha impactado nuestra manera de entender, ¿no? el mundo biológico, esa revolución dentro de la física, por ejemplo. Y algo que es muy, muy claro para mí, como te digo, interesada en las neurociencias, es que hay un sesgo muy curioso. Es la única ciencia que estudia un fenómeno sin estudiarlo. La neurociencia dice, quiero estudiar la mente, pero estudia el cerebro. Estudia otra cosa, no su objeto. Entonces, hay una presuposición todavía no negada, ¿no? Por la misma ciencia, de que el cerebro es la mente, pero son dos cosas diferentes y estudias el cerebro para tratar de entender otro fenómeno que es la mente y se equipara. Y hay otras cosas interesantes. No ha habido, porque se niega de entrada, ¿no? O sea, de entrada no, somos materiales, todo empieza aquí y acaba aquí. Ni siquiera se ha permitido cuestionar la posibilidad de evaluar con seriedad dentro del campo de las neurociencias esa posibilidad de la continuidad de la conciencia en el tiempo.
Dentro de otras ciencias sí, ¿no? La sociología o así hay estudios bien interesantes, ¿no? Bien interesantes que podríamos hablar también todavía sobre pruebas, ¿no? Que desde la sociología podemos decir, pues esto se puede explicar muy bien con esa continuidad, esa reencarnación, ¿no? De un niño que se acuerda perfectamente cómo murió, etcétera, etcétera. Sí, caray. Pero dentro de la biología creo que falta realmente una revolución donde podemos entender el papel de nuestra percepción en el mundo, ¿no? Y eso no es algo que está todavía en el mundo. Entonces para mí no se contradice, ¿no? Para mí, es más, yo te puedo decir que la manera en que el budismo dice lo ves sólido, permanente, que no cambia. Y la biología te dice lo que dice el budismo. Todo lo que ves es interdependiente y todo lo que ves está cambiando. Y tú te relacionas con las cosas como algo sólido, pero en realidad todo es en cambio y en dependencia de partes, en dependencia de condiciones. Entonces, para mí, el pensamiento biológico empataba perfectamente con el pensamiento budista en este aspecto. Déjame, Tony, pasar al tema del COVID-19. Aquí hemos tenido programas pues tratando de entender desde el punto de vista de la religión qué es una plaga, qué es una pandemia, si es un mensaje de Dios, si es un castigo de Dios, en fin. La gente en estas situaciones trata de buscar explicaciones. ¿Qué les dices, Tony, tú a la gente en este contexto de la pandemia? ¿Qué es el COVID-19 y cómo tratarlo desde el punto de vista budista? Bueno, la tradición budista, y yo coincido con esa evaluación, plantea el que esta pandemia, como otras tantas a lo largo de la historia del mundo y de la humanidad, es consecuencia del desequilibrio entre, en este contexto, el hombre y el entorno natural. Yo creo que hoy somos presa de esta tan compleja, dolorosa y confrontativa circunstancia, esta pandemia y crisis sanitaria en consecuencia de que nos hemos alejado del mundo natural y hemos abusado del mismo, ¿verdad? Y creo que es un llamado, y en este contexto es una oportunidad para que como seres humanos, que hoy somos la especie de mayor influencia en este planeta, para bien o para mal, que recuperemos este sentido de responsabilidad, de la interdependencia, de todas las formas y entidades vivas que comprenden a nuestro entorno natural. O sea, esto es consistente, Tony, con el discurso de, digamos, el cambio climático, de cuidar al planeta, de cuidar la biodiversidad, etcétera. Así es, porque nosotros equivocadamente nos concebimos como entidades separadas de ese entorno natural. Y esa es una concepción fantasiosa, equivocada. Nosotros somos parte de ese entorno natural. Lo que acontezca de ese entorno natural nos va a afectar a nosotros, como le está haciendo hoy en día. Y yo creo, además, sin ser pesimista, que esto señala el principio de afectaciones muy graves que el ser humano ha propiciado en el entorno natural, y que si nosotros no tenemos la valentía, el arrojo, y no tenemos la integridad como especie de abrazarlas y de atacarlas todavía ahora que es tiempo, van a implicar un cambio sustancial en la civilización humana y en la biodiversidad de nuestro planeta. Tan solo leí el día de ayer un estudio emitido por una colección de muy influyentes científicos que demarcan el derrotero literalmente cataclísmico del planeta y de la biodiversidad si nosotros no tomamos esa nueva dirección. Y aquí yo llamaría también no solamente al mundo, sino a nuestras muy particulares autoridades nacionales, a que abandonemos este paradigma de los combustibles fósiles y altamente contaminantes y volvamos a una agenda ecológica más allá de estupideces políticas que son la fascinación de nuestros líderes sociales. Oye, fíjate que, Tony, eso sí me hace clic, ¿eh? O sea, eso a mí, yo estoy convencido de eso desde un punto de vista escéptico, científico. A mí me parece muy interesante y creo que aquí sí el reto es cambiar nuestra forma de vida en términos de cómo nos transportamos, qué comemos, cómo nos relacionamos con la naturaleza, etcétera. ¿Cómo la ves tú, Daniela, tú siendo bióloga, caray? Yo creo que además coincide en algo muy fundamental y que señala el budismo, ¿no? Muchas de nuestras problemáticas tienen que ver con una mentalidad excesivamente autocentrada. Como seres humanos, ¿no? Como yo primero, yo después, ¿no? Yo mi dinero, yo mi inmediatez, yo mi comodidad. Y somos muy poco claros de esa dependencia e interdependencia que tenemos de otros,
¿no? De otros socialmente, de otras especies, del medio ambiente, y en ese sentido pues es como algo muy, muy natural, ¿no? Que a la medida en que sigues con esa conducta tan realista, ¿no? Donde yo primero, yo después, yo al último, a pesar de todos, ¿no? Y de todo, pues eso desde luego tiene estas consecuencias muy nocivas para ti mismo, ¿no? A la larga y a la corta, y por supuesto para todos los demás. Y creo que algo interesante de ver, y que quizás viene mucho como de cómo tomamos esta pandemia, algo que sí que aporta fuertemente, creo, el budismo, y que a mí me ha servido mucho y espero que lo pueda servir a los demás, es que cuando tienes una circunstancia tan compleja, no puedes simplemente entender que tú fuiste parte y hemos sido en lo colectivo y hemos generado las causas para estar aquí. Entonces, en vez de decir, ¡qué barbaridad!, ¿no? Es más bien decir, ya esto está aquí, ahora ¿cómo puedo transformar esta situación compleja en una oportunidad? ¿No? ¿Cómo puedo aprender de esto que me está pasando? ¿Cómo puedo mejorar, ¿no? En vez de estar lamentando, ¿no? Y diciendo, ¿y por qué yo? Y qué difícil y no puedo con ello. Es decir, ¿qué me enseña esto que está aquí, ¿no? ¿Qué me señala? Simplemente me devela personalmente, ¿no? Que me angustio más, que me caen todos gordos, que me está haciendo difícil, o sea, me falta un trabajo conmigo mismo, ¿no? Y me devela también, oye, como seres humanos no hemos cuidado nuestro medio ambiente al cual le debemos todo, ¿no? O sea, claro, sin lo cual el planeta va a vivir, Leo, los que no vamos a vivir son los seres humanos. Sí, ¿no? Para el planeta somos así como una más de las que pudo haber pasado por aquí, ¿no? Pero nos estamos, o sea, creo que en ese sentido podemos aprovechar este momento, decir, ¿qué me señala esto, no? ¿Dónde está mi área de crecimiento? Ahora sí que despertar, Daniela, como decías, ¿no? Hay que despertar frente a esa realidad, ¿no? Así es. Y yo creo que eso es lo más fuerte del budismo, sí, digamos, como traducido, como te digo, en esta como cosa muy práctica, ¿no? Sí. Despertar tiene muchos niveles, pero sí, despertar a ti mismo y decir quién soy, cuáles son mis patrones, qué asumo por realidad, qué asumo por hecho, qué patrones, por ejemplo, de estos autocentrados, yo primero, yo después, están siendo realmente dañinos, no son acordes ni a lo que yo quiero, que es estar bien, ¿no? Yo quiero estar bien y estos patrones mentales, emocionales, me llevan a justo el resultado contrario, y como humanidad también lo estamos viendo. Creo que esa es la idea de despertar, como tú dices. Bueno, está muy interesante esta charla con Daniela y con Tony. Tengo que hacer una breve pausa. Quiero regresar a preguntarles también cómo está la situación del budismo aquí en nuestro país. Regresamos en un momento más. Estamos de regreso para concluir nuestro tema de hoy sobre el budismo. Está con nosotros Daniela Labra y Tony Karam. Tony, ¿cómo está la situación del budismo en México? Y te lo pregunto porque pues esta es una tradición que viene de Oriente, que yo te diría sí ha tenido cada vez una mayor presencia en Occidente. También he leído algunas críticas que dicen que es como una tradición para clases medias altas de California y ¿no? que buscan esta espiritualidad de Oriente, etcétera. ¿Tú qué dices? ¿Cómo está el asunto aquí en México? Bueno, la tradición budista es una de las tradiciones espirituales de más reciente arribo a Latinoamérica y particularmente a México. La realidad es que la misma no se hace presente en nuestro país hasta la década de los 40, finales de la misma, la de los 50 y 60. Por ejemplo, uno de los primeros vínculos que se tienen con Oriente en nuestro país es a través de nuestro laureado poeta intelectual mexicano, Octavio Paz, claro. Vive varios años como embajador de México en India y ahí experimenta la emergencia, a pesar de ser un hombre profundamente occidental, ¿verdad? En sus creencias y vocación intelectual, experimenta el nacimiento de una gran fascinación por las culturas espirituales del Asia, particularmente las de la India, e integra en su poesía, como lo hacen otros poetas latinoamericanos, pues
temas de la tradición budista, y así se comienza a construir un vínculo entre esta y Latinoamérica. Después, en la década de los 70s, arriba a México Suzuki Roshi, conjuntamente con un famoso psicoanalista, Erich Fromm, ¿verdad? Quienes en Cuernavaca escriben un clásico de la difusión del budismo en Occidente conocido como budismo zen y psicoanálisis, ¿sí? Y ahí comienza realmente la presencia del budismo en nuestro país. Primero el budismo zen a través del Japón, y ya en la década de los 80s, consecuente del exilio de los tibetanos de su país, como resultado de la diáspora tibetana, la presencia del budismo tibetano, que se convierte en la tradición espiritual budista más popular y más diseminada en nuestro país. Hoy en día, pues hay un enorme interés por el budismo, son miles y miles las personas que se interesan por sus ideas y prácticas, aunque son pocas, porcentualmente hablando, las que se consideran budistas. Yo diría budistas en México, pues deben de haber algunos miles, quizá 10,000 personas, ¿verdad? Pero personas que se interesan por el budismo están en los cientos de miles, como lo demuestran algunas de las actividades que ha promovido la Casa del Tibet a lo largo de pues, sus 31 años de vida, como las visitas del Dalai Lama, que han contado con literalmente decenas, cientos de miles de personas para verle y escucharle. Sí, eso fue todo un evento, ¿no? Las visitas del Dalai Lama aquí a México, ¿no? De hecho, también he escuchado la crítica, Tony, de que se ha convertido en una especie de celebridad el Dalai Lama. Pues yo creo que sí es una celebridad, pero a pesar de él, ¿verdad? Esto es, no es que él busque ser célebre, sino que pues su integridad y lo extraordinario de su persona lo ha hecho así. De hecho, hay una encuesta muy interesante que se hace de redes sociales anualmente en América y particularmente en Latinoamérica, que expresa que en países como México, para los hibernautas, la persona que se hace digna de mayor admiración, la persona más admirada por los cibernautas en nuestro país es el Dalai Lama. Eso es increíble, habla de la penetración que tiene la figura del Dalai Lama en el mundo en general. No, sí, es impresionante. Daniela, ¿qué hace un budista? ¿Hay espacios de meditación común? ¿Hay templos? En fin, explícanos un poco esta relación más allá de lo individual con lo comunitario en nuestro país. Cuando me preguntaste, te iba a decir, Leo camina muy pacientemente, se mueve con... Iba a hacer un chiste de que camina con pasito de santidad y eso te hace budista. Pero no. No, la verdad es que en efecto, como adoptado, como dice Tony, a profundidad, pues es algo que lo que primero debería de hacer es transformar tu manera de ser. Yo creo que esa es la fuerza del Dalai Lama, ¿no? Que no hay falsedad en su persona. Y que ves, ¿no? Lo que es quien es y coherente con lo que predica, cosa que creo que le da una fuerza impresionante. Pero básicamente depende. Fíjate que también hay muchos tipos de budismo. Entonces, como bien decía Tony, está el budismo zen. Aquí Tony representa y yo participo de la tradición tibetana, que creo que ha sido como también bastante bien aceptada aquí. Y hay otras expresiones diversas del budismo, por ejemplo el sudeste asiático, que se parecería más a lo que se ve en California, como dices, ¿no? O más lo que puede uno asociar con el movimiento de mindfulness. Y aquí estamos hablando que en ese sentido va a haber distintas expresiones, ¿no? Pero en eso va a haber en general, de lo que yo conozco, y hay tanta diversidad, pero sí puede haber templos o como espacios donde puede uno juntarse, y sobre todo ahí el juntarse a hacer prácticas, a entender la filosofía, ¿no? A hacer meditación, y eso es lo que puedes encontrar. Y en México creo que pues no hay todavía esa forma de, o sea, esos templos o así que verías en el sudeste asiático, o verías ahora en Nepal o en el sur de la India, donde se ha restablecido mucho, o el norte o sur de la India, donde se ha restablecido los monasterios, que son centros educativos, centros como universitarios. Pero aquí tenemos un lugar, por ejemplo, como Casa Tíbet, donde puedes ir a estudiar, pero te voy a decir, es muy singular en el mundo, porque te presenta la filosofía, ¿no? De una manera muy clara en tu idioma, etcétera, y te da el espacio para desarrollar la parte meditativa y contemplativa con regularidad.
Entonces, eso es lo que se hace, por ejemplo, en Casa Tibet. Hay otros grupos y creo que podría yo decir que se estructuran sobre eso, ¿no? Una enseñanza que tú tienes que llevar a la práctica, porque si no, pues por más que te digan, no viene mucho al caso. Y la manera específica o fortalecida del budismo de llevar eso a la práctica es a través de la meditación. Entonces, espacios donde puedas, y meditar quiere decir familiarizarte con algo. Entonces, como familiarizarte con esos estados mentales, como más atento, más empático, más realista, y eso es lo que haces a través de la meditación. Entonces, te expliqué, Leo, porque creo que lo que hay es una gran diversidad todavía. Tony, en estos espacios de meditación, y aquí les quiero compartir que cuando yo tuve el privilegio de conocer la India hace poco, que es una experiencia fantástica, y tuve muchas discusiones con mis guías, fantásticos los guías, sobre la meditación, tanto en la tradición hinduista como en la tradición budista, y no nos podíamos poner de acuerdo porque, Tony, esta idea de poner la mente en blanco, te lo juro que me resulta muy ajena. Bueno, muy pues ajena. Una muy buena noticia, mi querido Leo. A mí también, porque esta noción de interpretar meditación como poner la mente en blanco es una equivocación, es una interpretación equivocada del objetivo de la práctica budista. De hecho, hay un dicho tibetano que dice que aquel que trabaja en poner la mente en blanco se queda con la mente en blanco. El objetivo del entrenamiento contemplativo budista no es este, es dos. El primero, el desarrollar atención sostenida, prolongada y voluntaria, lo cual le aporta y provee al contemplativo de una mente poderosa y funcional. Esto es, la tradición budista, como las neurociencias contemporáneas, plantean que una mente ausente de atención y concentración es por naturaleza disfuncional. Una mente que está siempre en el pasado, que está en el futuro, que no puede morar en el presente. Una mente que no es capaz de sostener su atención en lo que se le presenta y constantemente oscila entre el sopor y la excitación, pues es un instrumento débil, es un instrumento disfuncional. Pero nosotros tenemos la oportunidad de desarrollar algo muy distinto, un esquema y facultad de atención prolongada, sostenida y voluntaria. Ese es el primer objetivo, entonces, del entrenamiento contemplativo. ¿Pero qué piensas? ¿Qué piensas cuando estás meditando, Tony? O sea, ¿cuál es el objetivo de llegar en esa meditación? Decía, hay diferentes objetivos. En este primer tipo de meditación se utiliza un objeto para anclar la atención al presente y entrenar a la mente a no divagar. Por ejemplo, puedes simplemente tomar como objeto el flujo natural de la respiración y atender la respiración. Y cada vez que tu mente abandona la atención al respirar, traerla de vuelta, anclarla de nueva vez a la misma, hasta que eventualmente la mente obedezca y pueda quedarse en el objeto, en lugar de distraerse y alejarse del mismo. Ese es el primer objetivo, pero no es la meta del entrenamiento contemplativo. Es un medio para llegar a la meta. Se utiliza ahora una mente poderosa, atenta, concentrada y funcional para investigar la realidad, para discriminar entre la apariencia y la realidad. Por ejemplo, ver cómo a ti los fenómenos aparecen como permanentes cuando son impermanentes, transitorios, dinámicos en lugar de estáticos. Entender que lo que a ti aparece como sólido está compuesto de partes. Entender que aquello que a ti se presenta como si estuviera dotado de una identidad intrínseca. Por ejemplo, un pastel de chocolate, la noción de que existe solo como pastel de chocolate, que es una, digamos, apariencia fantasiosa. Porque el pastel de chocolate surge como pastel de chocolate en dependencia no solo del propio pastel, sino de la manera en que el perceptor le concibe como pastel, lo emplea y utiliza como pastel. El entender que no existe entidad alguna ni fenómeno alguno que tenga o posea cualidades sustanciales, ni positivas ni negativas, que lo que nosotros comprendemos como positivo y negativo no mora en el objeto, en el estímulo, sino en la manera en que el individuo interpreta al estímulo, y a través de ese medio liberarte de la tiranía que las apariencias ejercen sobre de ti. Así entonces se utiliza esta mente poderosa y concentrada para investigar la realidad y liberarte de las fantasías que en ti detonan dolor, sufrimiento e insatisfacción. Esa sería la meta real de la meditación. Daniela, tú supongo meditas, ¿no? Como parte de tu de la tradición budista que sigues, ¿no? Así es, Leo. ¿Diario? Así es. Todos los días. ¿Todos los días? ¿Y si has llegado a ese objetivo que nos dice Tony? Pues mira, ese es un intento y en eso estoy, pero te puedo decir que, como bien dice Tony, por ejemplo, el aspecto de poner atención, ¿sabes? Hay unos estudios muy interesantes que pasamos el 47% del tiempo distraídos, los adultos.
Y este es un estudio en adultos, de miles de personas. Y lo que te quiero decir es, claramente podemos mejorar, ¿no? O sea, si vas a pasar la mitad de la vida perdida, porque es como cuando vas manejando y te das cuenta que llegaste sin saber ni cómo llegaste. Sí, sí. ¿No? ¿Verdad? Que no sé si te ha pasado o es mera coincidencia. Y entonces el hecho de meditar, lo que hace en efecto, como decía Tony, esta primera parte o este primer grupo de prácticas que te permite estar más atento, y no solo atento y concentrado, sino muy relajado. Y sí, yo he visto un cambio en mí, pero como cualquier cosa, es decir, cuando tú entrenas a la mente, eso cambia tu cerebro. Y entonces esas vías neuronales de circuitos de atención se fortalecen. Y vemos un avance, y deja tú en mí, eso yo te puedo decir subjetivamente lo que yo veo, pero sí se han hecho también estudios de cuando haces este tipo de entrenamiento, sí hay un incremento en la capacidad de quedarse sobre un objeto con claridad. Entonces fíjate qué padre, Leo, no hay quien no le sirva saber cómo poner atención, ¿no? A los niños dices pon atención, no les dices cómo, y uno no sabe ni cómo. Y si te ahora ya los diagnostican con este déficit de atención, ¿no? De este trastorno de déficit de atención, ¿no? Así es, y ha crecido mucho ese fenómeno. Sí. También porque lo buscamos más, pero hay una manera de entrenar que es esta, ¿no? Que te permite volver. Y el otro aspecto que dice Tony, donde ya que tu mente es funcional y presente, te preguntas, pues, ¿cómo pienso? ¿Y quién soy? ¿Y cómo interpreto la realidad? ¿Y no? ¿Qué tendencias tengo? Ese pues tiene un alcance mucho más profundo, que también se ha tomado, por ejemplo, como te decía, en la educación, lo hemos llevado también a poder ver, por ejemplo, este aspecto de apreciar a los demás o desarrollar empatía o cosas muy importantes, ¿no? Entender que el otro piensa diferente y que es válido como piensa, pero como decía, no como una idea, sino como una manera de ser, ¿no? Y creo que, pues yo creo y quisiera decir que en algo sí me ha servido, Leo, pero pregúntale a Tony, o peor, pregúntale a mi marido, no sé si va a estar de acuerdo. Creo que al marido. Pero creo que es una empresa de vida, Leo. O sea, claro. Que finalmente es más que, como decíamos, hay distintas metas, ¿no? Pero es una empresa de vida, el consistentemente ir trabajando con quién eres y con tu mente, y conforme trabajas una cosa, pues te aparecen otras, ¿verdad? Entonces, es algo que siempre vale la pena, porque creo que sí es una meta, y en eso creo que el Buda señalaba algo que creo que hoy la ciencia señala, y hasta la economía se mueve hacia allá, ¿no? Donde estamos midiendo bienestar, no solo malestar, es decir, realmente lo que queremos es incrementar esta habilidad del bienestar en nosotros, ¿no? Pues yo lo que les quiero decir es que en la oportunidad que yo he tenido de visitar estos templos budistas, estos espacios de meditación en India, en Tailandia, en China, en Japón, en fin, lo que siempre encuentro es mucha paz, la verdad. O sea, sí se transmite un lugar de paz por alguna razón. La verdad, eso lo reconoce este escéptico que tienen aquí enfrente. Pero bueno, oiga, ya se nos acabó el tiempo. Daniela, Tony, qué agradable charla con ustedes, les agradezco mucho. A ti, muchas gracias por invitarnos. Gracias, de verdad, gracias a Marco Antonio Caram y a Daniela Labra Cabrero. Gracias a ellos. Vamos a seguir seguramente en este tema del budismo. Por lo pronto aquí termina nuestra edición de hoy. Gracias por habernos acompañado y yo lo espero el lunes en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.